Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Les late? ¿Les parece bien? Aquí está. Uno, ¿qué es lo que estás tratando de no ser, que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría todo de ti. No, cambiaría toda la realidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, muy poco. Todas las 100 cortos chicos, todas las creaciones y más feas. Hola Francisca, buenos días. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que te impida esto por un diseño, lo descrees y lo destruyes, por favor. Puede por las creaciones y más feas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo lo que esto es por un diseño lo eliminas, lo descreas y lo destruyes, por favor. Acertado, equivocado. Bueno, malo, pues todas las 100 cortos chicos, todas las creaciones y medias. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes, por favor. Todas las creaciones y medias. 3. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo esto por una por las creaciones y vacías. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Todo lo que esto ha hecho surgir, lo descreas y lo destruyes, por favor, las creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo esto por condición lo elimina de descreas y lo destruyes, por favor, las creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo lo que esto haya hecho surgir lo descreas y lo destruyes, por favor. Pod las creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir lo descreas y lo destruyes, por favor. Pod las creaciones y más allá. ¿Qué es lo que no? ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto haya hecho surgir lo descreas y lo destruyes, por favor. Pod las creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir lo descreas y lo destruyes, por favor. Pod las creaciones y poseas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo esto por inducción, pod las creaciones y poseas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo esto por inducción, lo descreas y lo destruyes, por favor. Pod las creaciones y poseas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo lo que esto es por un diseño lo destruyes y lo descreas, por favor, por las creaciones más. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo esto por un diseño, por las creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto es por un diseño lo destruyes y lo descreas, por favor, por las creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir lo descreas y lo destruyes, por favor. Podipoc, las creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto haya hecho surgir por un diosillón lo destruyes y lo descreas, por favor. Right and wrong, good and bad, bottom pock, all 100 shorts, bullet bases, creations, and beyonds. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes. Right and wrong, good and bad, bottom poke, all 100 shorts, boys, poets, bases, creations, and míos. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo esto por condición, lo descreas y lo destruyes, por favor. Acertado, equivocado, bueno, mal, pues todas las 5 chicos, todas las creaciones y vacías. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres. Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes, por favor. Las creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto es por un decisión, lo destruyes y descreas, por favor. Las creaciones vacías. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad.
Todo lo que esto haya hecho surgir por condición, las creencias y los tres, por favor, podipoc, las creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que, si lo cometieras, te daría todo de ti? Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes, por favor, podipoc, las creaciones y más allá. Llevamos 10 y ya me estoy aburriendo. Si no me dicen nada, me voy a aburrir. Así es que cooperen. Díganme algo. Díganme algo. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres. Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Así. Me tengo que desaburrir, porque si no me dicen nada, me estoy aburriendo. ¿Eh? Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todas las chicos, para las creaciones faciales. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Acertado, equivocado, bueno, malo, todas las chicos, para las creaciones faciales. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser, que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo esto por un decisión. Lo desturras. Acertado, equivocado, bueno, mal. Pues todas las chicos, para las creaciones faciales. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Puede ser como italiano o como argentino. Boludo. Que si lo cometieras te daría todo de ti. Acertado, equivocado, bueno, malo. Pues todas las chicos, para las creaciones faciales. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres. Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto es por un decisión, puede dos creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Podipoc, dos creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres. Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto es por un decisión, podipoc, dos creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo lo que esto es por un decisión, las turras, por favor, podipoc, dos creaciones y más allá. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Cállate, que te calles. Estoy diciendo a la mente, no te estoy diciendo a ti. Cállate, cállate. Que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Podipoc, más creaciones y más allá. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Todo lo que esto es por inducción, las turras, por favor, Podipoc, las creaciones y más allá. Hoy en la mañana estaba escuchando una clase del Access Me, donde donde están Gary y Dane hablando, ¿no? Facilitando. Y entonces habla sobre el ser divertido, sobre la programación. Es una clase del 2020, cuando estábamos en pleno arranque de la programación del COVID. ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Cómo programaron a 9,000 millones de personas durante 3 años? ¿Se acuerdan de esa programación? ¿O ya pasó? ¿O fue como un mal sueño? O bueno, un buen sueño para algunos, un mal sueño para otros. Un mal sueño para los que perdieron hasta sus negocios, ¿no? Bueno, me río, pero no debería reírme. Eh, para los que perdieron muchas cosas, ¿no? En este periodo mm, de la humanidad. Fueron 3 añitos de programación. Entonces, cuando empezaba todo este desmadre, en el 2020, Dane y Gary hicieron una clase que se llamaba algo así, programación, o más allá de la programación, no me acuerdo ahorita, les digo cómo se llama. Y entonces están hablando de cómo, de cómo somos programados en general, ¿no? No solo con el COVID, de muchas formas somos programados. Pero en ese año, en esa época, programaron emociones específicas, sentimientos específicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que todo mundo moría de COVID? O sea, ya nadie moría de nada más que de COVID. De repente, si había, vamos a poner un número, 1,000 muertos en tu ciudad diariamente. Digo, si vives en Nueva York, tal vez esté bien, ¿no? A lo mejor aquí en San Luis 1,000 son muchos. Pero bueno, no sé dónde. Vamos a poner un número. En el país, 350,000 muertos diarios. Y tú dices, pero te lo repiten cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Entonces dices tú, pum, miedo, pum, miedo, pum, miedo, pum, miedo, pum, miedo, pum, pum. Entonces todo el día, todos los días, era la programación del miedo. ¿Se acuerdan?
Ok. A lo mejor como adultos, pues dices, vamos a lidiar con eso. Tenemos barras, tenemos un montón de cosas a nuestra disposición en este momento. Pero para un niño que tenía 3 años en ese momento, el COVID acabó a sus 6, ¿sí? Si empezó a los 3, acabó a los 6. O sea, la mitad de su vida fue programación de miedo, miedo, miedo. Y tú dices, bueno, pero él no entendía las noticias. Inocente. Mm, eso es lo que tú crees. Él percibía a todos a su alrededor. Les cuento algo. Me acuerdo que en esa época a mi papá le gusta andar, o sea, salía de su casa y andar así, como ya es jubilado, entonces le gusta ir a un súper, a comprar la carne a otro lugar que no es ese súper, a comprar no sé qué a otro. Y entonces anda todo el día así, a llevar a mis sobrinos a la escuela, a esto, a lo otro. Entonces es como su onda ocupacional, ¿m? Para un lado y para otro. Entonces, él les llevaba, pues que va y compra el queso a no sé dónde y compra 5 quesos, no solo para su casa, sino 5 quesos para llevarle a mis hermanos. Entonces, esa es su onda ocupacional. Llevaba a casa de mi hermano, mi sobrina tenía 5 años en ese momento, cuando estaba el COVID, ya habían pasado algunos años, 1 o 2 años del COVID, era cuando estaban así a tope de, tum, 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 te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y entonces, mis sobrinos a mi papá no le decían abuelo, a veces sí, a veces le decían por su nombre. Y entonces dice mi papá que llegó para llevarles ahí algo, no sé, algo de lo que había comprado en el súper. Y que sale mi cuñada con sus sobrinos, con mis sobrinos. Y entonces ahí están entregándole. Ya saben, todos con sus cosas estas, ¿no? Y entonces que la niña le dice a mi papá, no te, Checo, ya no salgas a la calle. Y que mi papá le dijo, ¿por qué? No pasa nada. No, ya no salgas, ya no queremos que salgas a la calle, le dice. Y la niña tenía 4 o 5 años, algo así. Y entonces que mi papá le volvió a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que salga a la calle? Él andaba en su moto para todos lados. Y entonces le dice, es que no queremos que te mueras. Y que se pone a llorar. Imagínense, una niña de 4 años. Tenía miedo de que su abuelito se muriera. Eso es terrible, ¿no creen? O sea, ¿por qué un niño de 4 años tiene que tener miedo de la nada, de que sus seres queridos se mueran? Se llama programación, chicos. Esos niños que tenían 3 cuando empezó el COVID, que tenían 6 cuando acabó, la mitad de su vida fue programada, tum, 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 bombardeada, tum, 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 de cosas que eran. Creo que ahora ya todo el mundo puede darse cuenta de que era una mentira o todavía no. O tienen que pasar varias décadas. Verdades con mentiras, verdades con mentiras. No estoy diciendo que el COVID era una mentira, sí, o sea, y ni me interesa desmentirlo. No, todos se morían de COVID. Resulta que de repente ya nadie moría de nada más. Ujú. Las estadísticas decían, es que hay tantos muertos. Pues sí, güey, siempre hay muertos. Siempre hay gente que está eligiendo morirse. O sea, ¿cuál es el problema? No, pero es que ahora todos se mueren de COVID. Ok. Y así como eso les puedo contar un montón de cosas que tienen que ver con la evidencia de cómo la programación de eso, ¡pum!, se insertó. Y seguro ustedes también tienen un montón de historias de gente que conocían, de cómo se empezó como a esparcir esa cosa de, no, y es que el COVID, y es que se están muriendo, y es que ya nadie muere de otra cosa, y es que todo el mundo se está muriendo. Entonces de repente ya era como, el virus era mental, ya no era ni físico, ya era, tuc, 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 tuc. ¿Se acuerdan? Eso se llama programación. Y lo que haces cuando accedes a este tipo de herramientas es salirte de ahí, es darte cuenta de, ok, ahí está
fucking programación. Vamos a ir más allá de eso. Ah, y entonces les estaba diciendo, salió esto porque el Gary dice, Dane empieza a hablar de cuando él abrazaba a todos en las clases cuando se acababan y que de repente hubo un momento en el que dijo, no, ya no los quiero abrazar, estoy molesto, no quiero abrazar a nadie. Y entonces estaba molesto y, Gary le dice, es que cuando Dane no está siendo Dane, está molesto o está serio o está raro. Pero cuando Dane está haciendo Dane, está bromeando, porque él siempre está bromeando. Pero cuando su programación se activa, deja de ser él. Entonces les estaba diciendo, les salió esto por lo que, sí, Gaby, por eso estás tan chisqueada con tanta programación. O sea, por supuesto, solo tú, Gaby, nadie más aquí, nadie más, ni yo. Entonces, cuando tú estás siendo tú, es cuando estás yendo más allá de la programación de esta realidad. Es decir, cuando tú estás siendo tú, eres la facilidad, eres la diversión, eres el gozo, eres la paz, la calma, eres quien tú eres. Tú sabes quién eres cuando estás siendo tú. Y tú también sabes quién eres cuando no estás siendo tú. Entonces, cuando yo estoy siendo así, cuando me aburro de, vamos a decir cosas para desaburrirnos, es cuando estoy siendo yo. Y en esta realidad de gurús, en la que hay que ser serio, en la que hay que tener por cierto, hoy voy a tener que cancelar la clase de yoga porque a las 8 es el programa. Se me pasó. Al ratito les mando un mensaje. Sí, en esta realidad en la que hay que ser de una determinada manera, amable. Sí, también puedo ser eso. También me gusta hacerlo de vez en cuando. Pero cuando hay que ser alguien enojado, molesto, con la vida, con todo, triste, es cuando, no, ese no soy yo. Ese no soy yo. Bueno, seguimos adelante. Como el Dane. ¿Sí? Que reconoce que él no es él cuando él no quiere abrazar a la gente después de las clases. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda tu fucking realidad. Toda la fucking realidad. Todo lo que esto es por unción, las crees y los estrés, por favor, por las creaciones demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Todo lo que esto es por unción, por las creaciones demasiadas. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué tengo aquí para hacer música? Pero no tengo nada. Tengo puros cables. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras, cambiaría todo de ti? Cambiaría toda la realidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues porque todas las 5 chicos puedo las creaciones especiales. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Todo esto por un Dios, yo lo descreas y lo destruyes, por favor. Personita programada por esta realidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues porque todas las 5 chicos puedo las creaciones especiales. ¿Qué es lo que estás tratando? Por ejemplo, a ver, miren, en Access todo tiene que ver con las energías, todo. Las palabras, los aclaradores, mmm, todo lo que se hace, lo que no se hace, todo tiene que ver con la energía. Y quien guía esa energía somos cada uno de nosotros. O sea, tú guías la energía que está a tu disposición, yo guío la que está a mi disposición. Cada quien la llevamos para donde quiere. Y entonces, cuando yo uso una palabra, pues normalmente es porque hay un contexto. Ajá. A veces no. Pero normalmente es porque hay un contexto. O sea, por ejemplo, en una clase, yo a veces uso ciertas palabras que no usaría si voy a la tortillería o al súper o a comprarle comida a la señora de la esquina o a donde sea, ¿no? O con alguien que no conozco. Y a veces en algunas de mis clases uso la palabra estupidez.
Entonces, cuando los castos y puros oídos de alguien no están acostumbrados a ciertas palabras, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, oh, 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 oh! Me sangraron los oídos cuando escuché esa palabra. Y entonces empiezan a salir toda la como si abrieras la caja de Pandora, empiezan a salir así como ese ruido. Todos los juicios. ¡Oh! Es él. Y empiezan a señalar. Porque las palabras son energía. Ujú. Entonces, en el contexto, yo puedo usar estúpido, estupidez, sin ningún problema. Y sobre todo para quienes ya están como habituadas a esto. Pero cuando llega alguien que está en otros contextos y se integra a este, y entonces de repente escucha la palabra estúpido o estupidez, y es como muy fuerte. Oh, mis castos y puros oídos no pueden escuchar malas palabras. Oh, me protejo, me protejo, me protejo, me protejo. Oh, no, 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 no. Que me reboten todas las malas palabras. Y entonces dejan de recibir. Y precisamente las herramientas son para ir más allá del significado, la significancia, la forma, la estructura, la linealidad, las concentricidades que hemos creado, que al final de cuentas son los circuitos de las programaciones con las que fuimos bombardeados. Solo es una palabra, no significa nada. ¿Sí? Solo es una palabra que tiene una energía que se puede usar para, para mostrar algo. Igual con la palabra bitch, ¿sí? O perra. Y además otra cosa, estas palabras, aparte de que fuera del contexto no, sé, no las uso, o sea, en este espacio energético son para mostrarte una energía. Entonces, cuando alguien está fingiendo ser patético, oh, come on, bitch, ¿sí? Eres un fucking dragón. No finjas que eres un pinche chihuahua. ¿Por? Ujú. Entonces es como, reconoce quién eres. No eres patética. ¿Por qué estás fingiendo ser patética? Y no es para que mutiles algo, es para que reconozcas quién está siendo. ¿Ves? O sea, las energías son para mostrar algo. No eres una princesa, eres un fucking dragón. Y también puedes ser una princesa, o sea, no pasa nada. Y también puedes ser un chihuahua. Lo que pasa es que un chihuahua es patético, ¿no crees? Entonces, normalmente cuando estamos siendo patéticos es porque queremos obtener algo, porque aprendimos que siendo patéticos podíamos obtener algo. Todo lo que estoy hecho surgir puede crecer demasiado. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Fucking dragón. Que en realidad sí eres. Fucking dragón. Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Fucking dragón. Todo lo que está hecho surgir por un decisión, right and wrong, good and bad, un poco 100 charge for basic creation news. Ahora, si no estás dispuesto a querer, a reconocer lo que eres, no pasa nada. Para eso estamos repitiendo la pregunta. Porque la programación fue hacerte creer que eras patético como un chihuahua durante 10, 20, 30, 40, 50 años. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Hay 350,000 muertos, hay 450,000 muertos, hay 550,000 muertos. Tic, 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 tic. Esa fue la programación. Nunca te dijeron, eres un fucking dragón, creador, ¿no? Entonces, por eso tu sistema de defensas se activa. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Fucking dragón, que si lo cometieras, fucking dragón, te daría todo de ti, fucking dragón. Podipoc, puedo dar expresiones, como sea. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Podipoc, puedo dar expresiones, como sea. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti, Podipoc, puedo dar expresiones, como sea. Ay, no, es que dijo fucking. Ay, no, esa es una palabra muy fea, una mala palabra. ¿Qué error? ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Podipoc, puedo dar expresiones, como sea.
¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Podemos creaciones demasiadas. Y aparte de esto se derivan muchas otras cosas más. Cuando tú empiezas a reconocer que la programación de ser patético es una programación que instalaron en ti, se empiezan a desmembrar muchas cosas. Y eso que era tan importante para ti deja de serlo. Por ejemplo, el no cometer errores. ¿Tú crees que a un dragón le importa no cometer errores? ¿Tú crees que a un caballo le importa no cometer errores? Si te le acercas y no te ha visto, te va a patear. O sea, ay, perdón, te pateé, pero es que no me había dado cuenta que estabas ahí, no me había dado cuenta que eras tú, perdóname. Ya te pateó, ya te partió la madre. O sea, no, no te le acerques. Si no te conoce y no te le apareces ahí atrás, pues a tú mismo, ¿no? Te le pones de modito, de pechito, pues entonces eso es ser patético. Un caballo no es patético, un dragón no es patético. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Las creaciones y masías. Por supuesto, en América Latina no nos educaron para ser patéticos y sobre todo en ciertos sectores. Por supuesto que en este planeta no nos educaron para ser patéticos y sobre todo en ciertos sectores. ¿Qué error estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Las creaciones y masías. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Las creaciones y masías. ¿Ven cómo tiene un montón de sentido esto de la conciencia? Para mí lo tiene. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Las creaciones y masías. 7:41. Bueno, ya nomás terminamos las 20 y ya. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser? Que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que estoy es por unción, las creaciones y masías. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Las creaciones y masías. Ah, no, es que eres de Latinoamérica. Sorry, no puedes. Ah, no, es que eres mexicano, mexicana. No, sorry, no puedes. Ah, no, es que tú no eres eso. Tú no eres de esa nacionalidad. Tú no eres de ese género. Tú no eres de... No, no, tú no puedes. Sorry. Sigue siendo un chihuahua patético. Te sale mejor porque tienes 40 años haciéndolo. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Las creaciones macías. ¿Ven? Me aburro repitiendo como grabadora, por eso esto puede ser más divertido. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Las creaciones demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras se daría todo de ti. Las creaciones demasiadas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Las creaciones demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Las creaciones demasiadas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Todo esto por unción, las creaciones demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti, todo lo que estoy a surgir, las creaciones nuevas, que es lo que estás tratando de no ser, que en realidad sí eres, y que si lo fueras cambiaría toda la realidad, todo lo que estoy hecho surgir, las creaciones nuevas, qué error no estás dispuesto a cometer, que si lo cometieras, te daría todo de ti, como el error de ser feliz, las creaciones nuevas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser, que en realidad sí eres, y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad? Las creaciones nuevas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer, que si lo cometieras, te daría todo de ti? Todo lo que estés por encima, las creaciones nuevas. Perdón. Lo voy a detener otra vez. Sorry, not sorry. De las 5 personas a tu alrededor con las que convives diario, ¿cuántas son felices y cuántas no? ¿Cuántas son felices y cuántas están preocupadas? ¿Cuántas son felices y cuántas están tristes? ¿Cuántas son felices y cuántas están en angustia constante? ¿Cuántas son felices y cuántas viven con el Jesús en la boca? ¿Cuántos son felices y cuántos están viendo a quién se chingan? ¿Cuántos son felices y cuántos... ¿Ah? ¿Ya lo reconociste? De las 5, de las 10, de las 20. ¿Cuántos son felices y cuántos están distraídos? Papando moscas. ¿O cuántos están hablando de otros toda la vida? ¿Ya? Ok.
¿Ya viste que es un error ser feliz? Hay que ser como los demás. En esta realidad hay que ser como los demás. Si vienes de una familia triste, hay que ser triste. Si vienes de una familia enojada, hay que ser enojado. Si vienes de una familia quejumbrosa, hay que ser quejumbroso. Si vienes de una cultura, vamos a salirnos, ¿no? Vamos, si vienes de una cultura eh, distraída y que se distrae por cualquier cosa, hay que ser distraído. No, no, no hay que ser feliz, no, porque la felicidad implica que tienes que estar presente en tu vida. Si vienes de una sociedad y una cultura mentirosa, hay que ser mentiroso. No puedes ser feliz, porque ser feliz implica que tú te digas la verdad a ti mismo, que veas las cosas como son, que veas el pan y el circo, que es esta realidad, que no veas la realidad como es, que no te des cuenta de que todo esto es un escenario en el que la gente tiene el poder de elegir lo que quiere para su propia realidad. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Descripciones demasiadas. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras cambiaría toda la realidad. Todo lo que estoy hecho surgir descripciones demasiadas. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer que si lo cometieras te daría todo de ti? Todo de ti. Todo lo que estoy hecho surgir descripciones demasiadas. No dicen nada. Qué aburridos y aburridas son. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes. Por favor, Podipoc, descreaciones vacías. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo de ti. Podipoc, descreaciones vacías. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Ya les voy a cobrar una membresía por venir a escuchar todo lo que estoy diciendo. ¿Eh? Si no dicen nada, por lo menos paguen. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres? Y que si lo fueras, cambiaría toda la realidad. Todo lo que esto es por omisión, por discreciones y vacías. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras, te daría todo tipo por discreciones y vacías. ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que les estoy diciendo? Mira, mientras están cepillando los dientes, mientras están desayunando, mientras están en sus coches yendo al trabajo, ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo o no tiene sentido? Mientras están sentando a sus oficinas, ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo o no tiene sentido? Mm, porque si tiene sentido, me gustaría saberlo. Digo, a mí también. Se llama retroalimentación y está padre recibirla de vez en cuando. Vinieron muchas imágenes a mí cuando dije retroalimentación, pero cuánta claridad. Se está saliendo todo. Gracias, Sergi. Gracias a ti, Gaby. Sí, mucho sé lo que estoy haciendo. Sí, por eso ya sé, Rosalía. Por eso ya sé. Por eso dije, sí, yo sé que estás haciendo algo, que están haciendo algo mientras están aquí. Lo sé, lo sé, lo sé. No les estoy pidiendo que me den su atención. No les pido más. No les pido mucho. Ay, poco. Ujú. Esa es la pateticidad, ¿sí? No, nomás les estoy preguntando si tiene sentido lo que les estoy diciendo. Si no, pues, si no, para cambiarle al chip enojado, preocupado y vamos a hablar mal de los políticos. Vamos a hablar mal ¿de qué quieren que hablemos mal? Último, ¿qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría todo? Vamos a hablar de lo mal que está el clima últimamente, porque por supuesto que llueva es mal clima, ¿no? Así dicen. No, el clima está muy mal. ¿Mal? Está lloviendo, güey. Es maravilloso que llueva. ¿Qué es lo que estás tratando de no ser que en realidad sí eres y que si lo fueras cambiaría toda la realidad? Como por ejemplo, la realidad de que es maravilloso que llueva. ¿Qué error no estás dispuesto a cometer? Que si lo cometieras te daría todo de ti. Como por ejemplo, agradecer la bendición de la lluvia. En vez de decirle, hay mal clima. Todo lo que esto haya hecho surgir, lo descreas y lo destruyes. Por favor, puedo creación demasiado. Se llama programación. Te programaron para
decir, pensar, creer, que cuando llueve hay mal clima. No. Vivas donde vivas. Cuando llueve no es un mal clima, ¿sí? Bueno, no sé si en Inglaterra, ¿verdad? Que llueve todo el año. No lo sé. Podipoc, 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 podipoc. No, ni en Inglaterra, en ninguna parte del mundo. Cuando llueve no es mal clima, ¿sí? Bien, chicas, llegamos a los 30, chicas y chicos. Me estaba diciendo una amiga, no digas chicas y chicos, porque se oye como, como Pi. ¿Se acuerdan de Pi, la de la carabina de Ambrosio? Dice, sí, como chicas y chicos, chicas y chicos. Sí, tienes razón. Pi era una botarga que salía en los años 70, 80, no sé, en un programa que era para adultos y que salían chistes para adultos. Y entonces esta botarga decía, chicos y chicas. Y era una botarga que evidentemente era como un hombre alto y así como robusto, disfrazado de una pajarita. Entonces hacía un despapalle, hacía un relajo. Y sí, desde que lo dijo dije, ay, creo que sí. Suena a botarga. Chicos y chicas, suena a la botarga pi. Entonces, ya, invariablemente ahora cada que lo digo, me da mucha risa en la cabeza. Entonces, seres infinitos, seres infinitos. Gracias por estar aquí. Son las 10:59. Tenemos 10 minutos antes de entrar a la sesión número 2. La pájara Peggy, esa. Peggy, no Piggy, Peggy. Em, Hoy es la sesión número 2 del programa Tu vida, una historia nunca escrita. Y este programa es un ejercicio de aplicación de herramientas a sucesos o eventualidades en tu vida en las que creaste la impronta de atrapar en tu cuerpo o con tu cuerpo cosas que nunca dijiste. Entonces, si lo eliges, te puedes integrar todavía. Durante esta semana, no importa el día que sea, te puedes integrar. Si lo eliges, eres bienvenida, bienvenido. Mm, la escritura es una herramienta que puedes usar. Y a partir de este programa, tú tendrás una herramienta más gratuita, que no tiene costo para que la uses el resto de tu vida, pero el asunto es que hay que saber cómo usarla. Ujú. Yo la he usado varias veces en mi vida y tiene para mí mucho sentido, porque fue la forma en la que pude cambiar ciertas cosas que estaban ahí cíclicamente en mi vida. Entonces, si tú lo eliges, te puedes integrar a este programa, porque además de esa herramienta que es la escritura, que es una herramienta que está disponible para todos nosotros, voy a usar la herramienta que es la facilitación para darle un espacio mucho más amplio y, y una posibilidad todavía mucho más amplia a esta herramienta, una posibilidad de acción más amplia. Si lo eliges, bienvenida, bienvenido. Chicas y chicos, la pájara Piggy, me voy a comprar mi botarga de la pájara Piggy para decirles, chicas y chicos, bienvenida, chicas y chicos. Gracias. Nos vemos mañana o nos vemos esta noche si lo eliges en el 10 por 30. Por cierto, la sesión de ayer estuvo muy padre. Si la quieren ver, estuvo potentísima. Están grabadas en mis redes sociales todas. Todas han estado potentes. Y la de ayer, la de antier, las últimas han estado punch, intensas. Si lo eliges, bienvenida. También ahí los puedes encontrar. Chao. Nos vemos allá en el otro, en el Zoom, chicas. Bye.